Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy veremos paso a paso en qué consiste el Incoterm DDP, Delivery Duty Paid, o entrega con derechos pagados, que es el que permite una entrega puerta a puerta al vendedor en operativa internacional. Facilita la vida al comprador y además es válido para cualquier modo de transporte. En concreto veremos en qué consiste el Incoterm DDP y cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Como os avanzaba, la modalidad DDP implica una gestión integral de la cadena logística por parte del vendedor. Aunque comparte bastantes similitudes con DAP, en DDP el vendedor asumirá el despacho de importación en el país de destino, incluyendo todas las gestiones e impuestos. En este caso, el vendedor entrega la mercancía cuando la ponga a disposición del comprador en el lugar acordado en el país de destino, pero sin necesidad de descargar la mercancía del medio de transporte a la llegada. Ese lugar de destino puede ser un puerto, aeropuerto, un almacén, un centro logístico o las propias instalaciones del cliente, es decir, el lugar que las partes acuerden, pero siempre en el país del comprador. Como veis, al igual que en DAP, el vendedor se encargará del transporte hasta el lugar de destino, pero sin embargo en DDP el vendedor también se responsabiliza del despacho de importación, y esto implica la gestión de trámites aduaneros y el pago de los impuestos correspondientes. A diferencia de DPU, donde el vendedor debía encargarse de la descarga, en DDP esta responsabilidad recaerá en el comprador, y esto significa que el vendedor no va a asumir ni los costes ni los riesgos asociados a esa descarga final de la mercancía. Entonces, en el momento de la entrega en el lugar de destino y antes de la descarga, finalizarán los costes y los riesgos para el vendedor. DDP es el único Incoterm en el que el vendedor se va a encargar del despacho aduanero de importación dentro del país de destino, y esto implica realizar todos los trámites aduaneros necesarios. Pero esto plantea algunos problemas o dudas sobre la viabilidad y sobre la distribución o el reparto de las responsabilidades, incluyendo sobre todo quién va a pagar el IVA de importación. Por eso, DDP plantea una posibilidad o una variante donde el vendedor asumirá el despacho aduanero de importación, pero el comprador se hará cargo del pago del IVA de importación, y esta opción se conoce como DDP VAT Excluded o Value Added Tax o IVA excluido, y podrán acordarla las partes libremente. Esto tendría todo el sentido, ya que si paga el IVA el vendedor en el país del comprador, donde no estaría dado de alta en la agencia tributaria, el IVA nunca se lo podrá compensar, ya que no hace las declaraciones de IVA en el país del cliente, y entonces ese IVA, que si lo paga el cliente en su agencia tributaria sí sería deducible en las declaraciones de IVA, trimestrales o mensuales, según corresponda, por ser un IVA soportado a la importación, sin embargo, si lo paga el vendedor no se puede deducir y se convierte en un coste no recuperable a imputar en la mercancía, por lo que el coste final de los productos en ese caso sería mayor que si hiciera el despacho de importación el propio comprador en su país, como hacemos en DAP. Entonces, si utilizamos DDP, al menos convendría utilizar la cláusula VAT Excluded, Value Added Tax o IVA excluido, para el despacho de importación, e indicarlo dentro de las cláusulas del contrato de compraventa entre las partes, comprador y vendedor, y así el IVA lo paga el cliente en su país y después se lo compensa, es decir, lo recupera. A la hora de redactar el Incoterm, como la transferencia del riesgo y la distribución de los costes logísticos y aduaneros van a estar en función de cuál sea el lugar de entrega, es importantísimo especificar de la forma más clara el lugar de entrega de la mercancía dentro del contrato de compraventa y también en la factura. En este sentido, la Cámara de Comercio Internacional nos recomienda siempre la siguiente estructura: indicar primero el término Incoterm, después el lugar de entrega y después la regla Incoterm o la versión que estamos utilizando. Por ejemplo, DDP Nave 10 Calle A, Polígono Comarca 2, Esquiroz, Navarra, España, Incoterms 2020. Ahora os voy a contar cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Empezamos por el lado del vendedor, que tendrá que entregar la mercancía en el plazo acordado, embalada y marcada, y según todo lo que se haya especificado dentro del contrato de compraventa. Además, deberá entregar la factura comercial y el resto de documentación pactada. Tiene que contratar y asumir el coste del transporte hasta el puerto o aeropuerto de destino designado
y también más allá hasta el lugar que se hubiera indicado en el país del cliente, donde la descarga ya será responsabilidad del comprador. Entonces, una vez en el destino y antes de la descarga, es cuando terminan los costes y riesgos para el vendedor. El vendedor, si quiere, puede optar por contratar un seguro para cubrir sus riesgos hasta el punto de entrega, pero no es obligatorio. Como veis, a diferencia de los Incoterms tipo C, aquí existe una sincronización perfecta entre quien contrata el transporte y quien asume sus riesgos, es decir, el vendedor. El vendedor llevará a cabo el despacho de aduana de exportación en su país, aunque si estamos haciendo operativa entre empresas, por ejemplo, de la Unión Europea, al no haber controles aduaneros y fronterizos, esto no sería necesario, pero si nos relacionamos con empresas de terceros países, sí. Y también el vendedor asumirá las gestiones y los costes relacionados con ese despacho aduanero, como puedan ser licencias, certificados de seguridad, inspecciones fitosanitarias, sanitarias, etc. Como os he explicado antes, al vendedor le tocará también hacer el despacho de importación en el país de destino. En cuanto a la relación de costes que soporta el vendedor y va a repercutir a su cliente, entonces tenemos el producto con su envase y embalaje, los certificados necesarios para la operación, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor, el transporte por carretera o acarreo hasta el puerto de salida, los costes dentro del puerto o aeropuerto, serían el THC o manipulación del contenedor en el recinto portuario, la tasa o tarifa T3, que es la tasa pública por el uso del puerto, el ISPS, que es el recargo por seguridad, y luego puede haber otros costes como el pesaje del contenedor, la conexión frigorífica si la necesitamos, limpieza, etc. También el vendedor hacía el despacho aduanero de exportación, que normalmente será un coste de entre 40 y 70 euros por la tramitación del DUA de exportación, pero también puede haber recargos si nuestra mercancía entra en un circuito rojo y es necesario posicionar el contenedor para hacer las revisiones. Aparte, podemos tener otros costes si necesitamos certificados como el certificado de origen preferencial Euro 1 u otros documentos por temas para aduaneros, como os he comentado, como el sanitario, fitosanitario, farmacológico, etc. Otro coste será la expedición del conocimiento de embarque, Bill of Lading, o el Airway Bill si utilizamos transporte aéreo, y la carta de porte por carretera, CMR, ya que recordad que este Incoterm sirve para el transporte multimodal y lo típico es utilizar varios modos de transporte. Aunque por ejemplo si hiciéramos un envío desde España hasta Turquía íntegramente en camión, lo cual puede ser perfectamente viable, en ese caso como documento de transporte solamente existirá el CMR o la carta de porte por carretera. Otro de los costes es el flete o transporte marítimo internacional, si lo hay, o el flete aéreo, si lo hay, o el coste del transporte por carretera, o la suma de todos ellos, según cuáles sean los medios contratados, como os digo, hasta el lugar de entrega acordado dentro del país de destino, pero sin tener que contratar un seguro asociado a esos transportes, ya que este Incoterm DDP no nos obliga a hacerlo, aunque lo lógico es que como el vendedor asume los riesgos hasta ese punto de entrega, sí contrate un seguro para cubrir sus propios riesgos. Y por último, el coste del despacho aduanero de importación, en el que lo ideal es incluir la cláusula VAT Excluded. Ahora nos vamos por el lado de los costes y responsabilidades del comprador, que obviamente debe pagar el precio acordado por la mercancía, y aquí recordad que el método de pago y el plazo de pago no están regulados en el Incoterm, así que los debéis indicar dentro de la factura comercial y en el contrato de compraventa. También el comprador tendrá que indicar al vendedor cuál es el punto de recepción de la mercancía dentro del país de destino. Y también, lógicamente, el comprador deberá encargarse de la descarga final, si es que la entrega se realiza ya directamente en las instalaciones del cliente. O también puede haber más costes si la entrega se da, por ejemplo, en una terminal portuaria, y en ese caso serían los costes posteriores hasta el punto de destino final, como pueden ser el transporte final o acarreo, y el seguro, si lo quiere, para ese transporte desde el puerto hasta sus instalaciones, y finalmente la descarga de la mercancía. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.